¿Qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que se mueve el alimento dentro de nuestro cuerpo? Hace varias semanas salí a comer con varios amigos, ya saben, saliendo de la uni, que vamos a comer algo, a tomar algo y platicando un poco. Durante la plática surgió la pregunta, más bien la duda, de cómo es que el cuerpo le hacía para mover el alimento de un lugar a otro. Y basados en esta pregunta, varios amigos y yo decidimos empezar una serie de videos para tratar de explicar cómo es que le hace el cuerpo para realizar esto. Bien, para empezar a hablar acerca de esto, tenemos que definir una palabra: motilidad gastrointestinal. ¿Y qué quiere decir esto? La motilidad gastrointestinal no es más que la propiedad que tienen las paredes del tubo digestivo para contraerse y relajarse, y de esta manera poder desplazar el alimento de un lugar a otro. Pero para hablar acerca de motilidad gastrointestinal tenemos que ver cómo es que se lleva a cabo esto, cuáles son los componentes que se necesitan para que la motilidad, esta propiedad del tubo digestivo, pueda llevarse a cabo. Para llevar a cabo la motilidad gastrointestinal se van a necesitar básicamente por tres componentes. El primero de ellos va a ser la pared del tubo digestivo, específicamente la capa muscular, la capa longitudinal y la capa circular. El segundo componente va a ser el sistema nervioso entérico con sus dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Y por último, el último componente que va a intervenir en la motilidad gastrointestinal van a ser ciertas hormonas que se producen a lo largo del tubo digestivo que van a tener cierto efecto sobre la motilidad. El sistema nervioso entérico se va a encontrar en la pared del tubo digestivo y va desde el esófago hasta el ano, y se va a componer aproximadamente entre 80 a 100 millones de neuronas. Por lo tanto, van a ser muchas más de las que se encuentran en la médula espinal, por lo que van a poder encontrar en varias literaturas o que su profesor se refiera al sistema nervioso entérico como el segundo cerebro del cuerpo humano, y esto es por la cantidad tan grande de neuronas que lo componen. El sistema nervioso entérico se va a componer específicamente de dos plexos: un plexo externo que se va a encontrar entre la capa longitudinal y la capa circular de la pared del tubo digestivo, que lo vamos a denominar como el plexo mientérico, que también van a encontrar que se refieren a él como el plexo de Auerbach. Y el segundo plexo que compone el sistema nervioso entérico va a ser un plexo interno, que lo vamos a encontrar en la capa submucosa de la pared del tubo digestivo, y por lo tanto se va a denominar como plexo submucoso. También lo van a poder encontrar que se refieren a él como el plexo de Meissner. Bien, ahora vamos a hablar un poco más acerca del plexo mientérico. Como también les había mencionado, este plexo también se denomina como el plexo de Auerbach. Este plexo va a estar conformado por muchas cadenas lineales de neuronas que van a estar posicionadas una después de la otra, una contigua a la otra, y van a estar interconectadas entre sí, de esta manera creando una red de interconexión a lo largo de la pared del tubo digestivo. Hablando un poco más acerca de sus funciones, voy a mencionar tres de ellas. Recordemos que este plexo se encuentra entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular, por lo que no es de extrañar que sus funciones estén relacionadas un poco más hacia el control del músculo de la pared del tubo digestivo. Por lo tanto, la primera función que vamos a encontrar va a ser el de controlar la ritmicidad y la intensidad con la que se llevan a cabo las contracciones del músculo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no es más que va a controlar tanto la velocidad, o sea, la frecuencia con la que se lleven a cabo las contracciones, y también va a controlar la fuerza con la que estas contracciones se llevan a cabo. La segunda cualidad que tiene el plexo mientérico va a ser el de aumentar la conductibilidad de las ondas de excitación de la pared del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es más que va a aumentar la velocidad con la que las señales estimulan al músculo para que lleve a cabo la contracción. Todo esto para que se mejore un poco más el peristaltismo, se lleve a cabo el peristaltismo de una mejor manera, de una manera más adecuada. Y por último, la tercera función que tiene el plexo mientérico va a ser el de controlar esfínteres. Un esfínter vamos a imaginar que es una puerta. Actúa como una puerta que impide el paso de un alimento de una zona a otra. Por lo tanto, el sistema nervioso entérico, específicamente
el plexo de Auerbach va a controlar estos esfínteres. Por lo tanto, va a controlar el paso de los alimentos de una zona a otra. Entonces, en resumen, vamos a tener tres funciones. La primera de ellas es mejorar la intensidad y la frecuencia con la que se llevan a cabo las contracciones. La segunda función es el de mejorar las ondas de excitación. Y por último, la tercera función que vamos a mencionar acerca del plexo de Auerbach va a ser el de controlar los esfínteres. Por lo que todas estas funciones las podemos englobar en una sola frase. El plexo mientérico, el plexo de Auerbach, va a estar relacionado con las funciones del control de las paredes musculares del tubo digestivo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del segundo plexo, que es el plexo submucoso o también conocido como el plexo de Meissner. Este plexo, como les había mencionado, se va a encontrar entre la capa submucosa de la pared del tubo digestivo. Como dato curioso acerca del plexo submucoso, va a ser de que este se encuentra mucho más desarrollado en la capa submucosa, que es referente al intestino delgado y al intestino grueso. Recordemos que estos dos órganos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, se encargan más de absorber tanto los nutrientes, electrolitos como líquidos que vienen en el alimento. Por lo tanto, nos podemos empezar a dar una idea de a qué va relacionado su función. Entonces, ¿cuáles son las funciones que lleva a cabo el plexo submucoso? Vamos a mencionar básicamente tres de ellas. La primera va a ser el de controlar de manera local la secreción que lleva a cabo los intestinos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. ¿Y qué tipo de secreciones son estas? Puede ser enzimas, líquidos o varias hormonas que vayan a intervenir en la absorción de nutrientes. La segunda función va a ser el de controlar la absorción de nutrientes. Y por último, la tercera función va a ser el de controlar la contracción del músculo que se encuentra en la capa submucosa de la pared del tubo digestivo. Esto con la finalidad de mejorar la absorción de nutrientes. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, déjenme un like y compartan con sus amigos. Si quieren agregar un poco más de información, dejen un comentario. Igual cualquier sugerencia, también pueden escribir algo en la caja de comentarios. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y pues nada, hasta el próximo video.